Las nieblas de Avalon. Libro 1. Experta en magia. De Marion Zimmer Bradley. Capítulo 7. Lo primero que ocurrió fue el regreso de Gorlois. Todavía influenciada por la alegría que le había producido la visión y espantada porque nunca había pensado que Vivian pudiese morir, ahora, pese a sus palabras de aliento, lo que no podía imaginar era que Vivian continuase viviendo. Y Grain había esperado otra cosa, algo mágico de Uther o la noticia del fallecimiento de Gorlois, que la dejaría libre. La presencia del propio Gorlois, cubierto de polvo, hambriento y ceñudo, casi parecía calculada para hacerle creer que la visión había sido una alucinación propia o un engaño del maligno. Bueno, si es así, resultará bueno en otro sentido, porque significa que mi hermana vive y la visión que de ella tuve no es más que una ilusión brotada de mis propios temores. Por consiguiente, dio la bienvenida a Gorlois con serenidad, preparándole comida, un baño y ropas limpias, y también palabras agradables. Le dejaría pensar, si ese era su deseo, que se arrepentía de su crueldad y procuraba nuevamente ganarse su favor. Ya no le preocupaba lo que Gorlois pensara o hiciera. No seguiría detestándole ni resistiéndose de aquellos primeros años miserables y desesperados. El sufrimiento la había fortalecido para lo que hubiese de venir. Sirvió a Gorlois comida y bebida, cuidándose de alojar confortablemente a sus hombres y evitar hacerle preguntas. Hizo entrar a Morgana un momento, lavada, peinada y bonita, para que saludara a su padre, haciendo luego que Isota la llevara a su cama. Gorlois suspiró apartando el plato. Crece con buen aspecto, pero es como una pequeña hada, una del pueblo de las engañosas colinas. ¿De dónde le viene tal sangre? No hay nadie así entre los míos. Pero mi madre es de la vieja sangre, repuso Igraine, y Vivian también. Creo que su padre debió pertenecer al pueblo de las hadas. Gorlois se estremeció y dijo: «Y tú ni siquiera sabes quién es su padre». Una de las cosas que los romanos hicieron bien fue acabar con ese pueblo. No temo a ningún hombre armado al que pueda matar, pero sí al pueblo subterráneo de las colinas engañosas, con sus círculos encantados, sus rayos élficos que brotan de la oscuridad, derribando a un hombre, enviándolo a los infiernos, y su comida capaz de hacerte errar durante cientos de años, hechizado. El diablo los hizo para dar muerte a los cristianos, y creo que es obra de Dios darles muerte a ellos. Y Grain pensó en las hierbas y pociones que las mujeres del pueblo de las hadas llevaban a sus conquistadores para sanarlos, en las flechas envenenadas que daban término al juego cuando no había solución, en su propia madre, nacida en el pueblo de las hadas, y en el padre desconocido de Vivian. Y Gorlois, como todos los romanos, acabaría con aquella gente sencilla en el nombre de su Dios. Bueno, dijo ella, será según la voluntad de Dios, supongo. Morgana quizá debería ser llevada a un convento de mujeres santas, para que el gran diablo heredado de tu vieja sangre no la influencie, musitó Gorlois. Ya lo veremos, cuando sea lo bastante mayor. Un hombre santo me dijo una vez que las mujeres llevan la sangre de sus madres, y así ha sido desde los días de Eva, y que lo que está dentro de las mujeres, las cuales están llenas de pecado, no puede ser superado por una niña, mas un hijo llevará la sangre de su padre. Así pues, si tenemos un hijo, Igraine, no hay por qué temer que muestre la sangre del viejo y maligno pueblo de las colinas.
Una ola de rabia invadió a Igraine, pero se había propuesto no enfadarse con él. También eso ha de ser según la voluntad de Dios, por cuanto sabía que, aunque él lo hubiera olvidado, no iba a volver a tocar como un hombre toca a una mujer. No importaba ya cuánto dijera o hiciera. Cuéntame lo que te ha traído al hogar tan inesperadamente, esposo mío. Uther, por supuesto, repuso Gorlois. Hubo una gran entronización en la isla del dragón, cerca del Glastonbury de los sacerdotes. No sé cómo estos permanecen allí, siendo un lugar pagano donde se rinde homenaje al astado de los bosques, a las serpientes erectas y demás estupideces que no es adecuado que se realicen en una tierra cristiana. El rey Leodegras, que lo es del país estival, se halla de mi lado al rehusar hacer convenios con Uther. A Leodegrance no le gusta Uther más que a mí, pero no hará la guerra contra el Pendragon por ahora. No es apropiado contender entre nosotros con los sajones reuniéndose en las costas orientales. Si los escoceses vienen este verano, nos veremos cogidos entre la espada y la pared. Y ahora Uther ha mandado un ultimátum. Debo poner a los hombres de Cornwall bajo su mando o vendrá para obligarme a hacerlo. Esa es la razón de que esté aquí. Podemos sostener Tintagel indefinidamente si hemos de hacerlo, pero le he advertido a Uther que si pone el pie en Cornwall lucharé contra él. Leodegrance ha hecho una tregua con Uther hasta que los sajones abandonen estas tierras, mas yo no la haré. En el nombre de Dios, eso es absurdo, dijo Igraine, porque Leodegrance está en lo cierto. Los sajones no podrían aguantar si todos los hombres de Bretaña actuaran unidos. Si lucháis entre vosotros mismos, los sajones pueden atacar vuestro reino con eficacia, y dentro de poco tiempo todos los bretones estarán sirviendo a los dioses caballo. Gorlois hizo a un lado los platos. No espero que una mujer sepa nada del honor, Igraine. Ven al lecho. Había pensado que ya no le importaba lo que le hiciera, que había dejado de preocuparle, pero no estaba preparada para los desesperados esfuerzos del orgullo de Gorlois. Al final volvió a pegarle, maldiciendo: «Has hecho un encantamiento contra mi virilidad, condenada bruja». Cuando éste cayó en un rendido sueño, a Igraine le ardían los golpes recibidos en el rostro y yacía despierta sollozando calladamente a su lado. ¿Era esta la reacción de Gorlois ante su docilidad? ¿La misma que ante sus palabras airadas? Ahora, de hecho, estaba justificado que lo odiara, y en cierto modo la aliviaba no sentirse culpable por su aborrecimiento. Súbitamente y con gran intensidad deseó que Uther le diera muerte. A la mañana siguiente, con las primeras luces, él se alejó, llevándoselo todo menos media docena de hombres que permanecieron para defender Tintagel. Por la conversación que oyó en el salón antes de que se fuera, supo que pensaba tenderle una emboscada al ejército invasor de Uther cuando saliese de los páramos hacia el valle, y todo aquello que él llamaba honor privaría a la Bretaña de su rey supremo, dejando desnuda a la tierra como a una mujer para que fuera violada por las hordas sajonas. Todo porque no lo era bastante hombre para su mujer, y temía que Uther lo fuese. Cuando se hubo marchado, los días fueron pasando lluviosos y silentes. Luego llegaron los primeros fríos, la nieve cayendo sobre los páramos, e incluso estos se perdían de vista a no ser en lo más claro del día. Ansiaba noticias, se sentía como un tejón atrapado en una madriguera. Mediado el invierno. Uther le había dicho que llegaría cuando el invierno estuviera mediado, pero ahora se preguntaba si todo habría sido solo un sueño.
mientras los días otoñales iban sucediéndose oscuros y fríos. Empezó a dudar de su visión, aunque entendía que ningún intento de repetirla para asegurarse sería de ayuda. Durante su infancia le habían enseñado que tal dependencia de las artes mágicas era errónea. Estaba permitido buscar un atisbo de luz en la oscuridad, y eso lo había hecho ya. Pero la magia no debía convertirse en unas muletas necesarias para caminar, o llegaría a ser incapaz de dar un solo paso sin necesitar una guía sobrenatural. Nunca he sido capaz de confiar en mí misma, pensó amargamente. Cuando era niña pretendía que Vivian la orientara, y en cuanto fue mujer se desposó con Gorlois, y éste creyó que se apoyaría en él para cualquier cosa, o, en su ausencia, que se volvería hacia el padre Columba para buscar constante consejo. Consiguientemente, ahora, reconociendo que había llegado la ocasión de llevar los asuntos a su manera, procuró no depender más que de sí misma. Enseñó a hilar a su hija y a Morgause a combinar los colores en el tejido. Hizo acopio de alimentos porque comenzaba a parecer que el invierno sería más frío y largo de lo habitual. También escuchaba ávidamente los fragmentos de noticias que los pastores contaban en el mercado, o las de cualquier viajero, aunque no había muchos, puesto que el invierno se abatía sobre Tintagel. Un día, una buhonera llegó al castillo, envuelta en harapos y chales rotos, fatigada y con los pies llagados. Solo calzaba unas tiras de trapo y no iba muy limpia, pero Igraine la hizo pasar ofreciéndole un lugar junto al fuego y le sirvió estofado de rica carne de cabra con pan viejo. Cuando vio que la mujer cojeaba debido a una herida producida por una piedra, le pidió al cocinero que calentase agua y le llevase trapos limpios para vendarla. Sacó 2 agujas del atado de la mujer. Eran gruesas. Ella las tenía mejores, pero servirían para enseñarle a Morgana a dar las primeras puntadas. Luego, pensando que se lo había ganado, le preguntó a la mujer si había noticias del norte. «Soldados, señora», dijo la vieja, suspirando, «y sajones reuniéndose en los caminos, y una batalla, y Uther con el estandarte del dragón, con los sajones al norte de sus tropas, y dicen que el duque de Cornwall también va contra él desde el sur. Guerra por todas partes, incluso en la isla sagrada». Igraine inquirió: «¿Venís de la isla sagrada?» «Sí, señora. Me desorientaron los lagos y me perdí en la niebla. Los sacerdotes me dieron pan viejo. Me dijeron que fuera a misa a confesar. Pero, ¿qué pecados va a tener una vieja como yo? Mis pecados ya están todos cometidos, todos olvidados y perdonados. Ya no me queda arrepentimiento», repuso con su ligera risa. A Igraine le pareció que no tenía mucho ingenio y que el poco que tenía había sido disipado por las privaciones, la soledad y el largo errar. Ciertamente, los viejos y los pobres tienen pocas oportunidades de pecar, salvo dudando de la bondad divina. Mas no me apetecía oír misa y hacía más frío en el interior de la iglesia que afuera, así que vagabundeé entre la bruma y la niebla. Luego vi un bote y de alguna forma llegué a la isla sagrada. Ahí las mujeres de la señora me permitieron comer y calentarme, como vos. «¿Visteis a la señora?», preguntó Igraine, inclinándose para ver de cerca la cara de la mujer. «Oh, dadme noticias de ella. Es mi hermana». «Ay, me dijo tantas cosas, que su hermana era la esposa del duque de Cornwall, si es que éste seguía vivo, lo cual desconocía». «Oh, sí, me entregó un mensaje para vos.
Ese es el motivo de que viniera cruzando páramos y peñones, donde mis pobres pies recibieron cortes de todas las piedras. Ahora, de lo que me dijo, pobre de mí, no me acuerdo. Creo haber perdido el mensaje entre las nieblas de la isla sagrada. Los sacerdotes, ya sabéis, me dijeron que no había ninguna isla sagrada, por siempre jamás, que se había hundido en el mar y que, si creía haber sido atendida ahí, era a causa de brujerías y engaños del diablo. Se detuvo, doblándose por la risa, y Crane aguardó. Finalmente le preguntó: «Habladme de la señora de Avalon. ¿La visteis?» «Oh, sí, no es como vos, sino una mujer portentosa, menuda y morena». A la mujer se le avivaron los ojos. «Ahora recuerdo el mensaje. Era: dile a mi hermana que debe recordar sus sueños y no perder la esperanza». Y me reí con aquello. Qué buenos son los sueños, excepto quizá para ustedes, señoras de las grandes casas, pero lo son para nosotros que vagamos por los caminos en la niebla. Ah, sí, también esto. Tuvo un hermoso hijo en el tiempo de la cosecha. Me mandó deciros que se encontraba bien, más allá de toda esperanza y previsión, y que al niño le había llamado Galahad. Y Crane dejó escapar un largo suspiro de alivio. Así pues, Vivian, contra toda esperanza, había sobrevivido al parto. La buhonera prosiguió. También dijo que era hijo de un rey y que era apropiado que el hijo de un rey sirviera a otro. ¿Tiene esto algún significado para vos, señora mía? Suena como a delirios y disparates. Y estalló en una carcajada, encorvándose bajo los harapos y extendiendo sus escuálidas manos al calor del fuego. Pero Crane sabía el significado del mensaje. El hijo de un rey ha de servir a otro. Vivian le había dado un hijo al rey Van de la Baja Bretaña, tras el rito del gran matrimonio. Y si en la profecía que ella y Merlín habían hecho, Igraine debía darle un hijo a Uther, rey supremo de Bretaña. El primero habría de servir a éste. Por un instante se sintió estremecida al borde de una risa histérica igual a la de la anciana demente. La novia aún no ha sido llevada al lecho y ya estamos haciendo preparativos para la crianza de los hijos. En su exultante estado, Igraine veía a aquellos niños, al nacido y al nonato, moviéndose en torno a ella como sombras. Iba a ser el hijo de Vivian, Galahad, el gemelo oscuro, el azote de su hijo nonato con Uther. A Igraine le pareció poder verlos en el oscilar del fuego, un moreno y esbelto vástago con los ojos de Vivian, un jovencito de pelo luminoso como el de un hombre del norte, y luego, resplandeciendo en el fuego, vio la sagrada regalía de los druidas, guardada ahora en Avalon desde que los romanos incendiaron las sagradas arboledas, plato, copa, espada y lanza brillando y relumbrando a los 4 elementos, el plato por la tierra, la copa por el agua, la espada por el fuego y la lanza o vara por el aire. Pensó, adormecida, agitándose cuando el hogar llameó y osciló, que había una parte de regalía para cada uno de ellos. ¡Cuán afortunados! Parpadeó repentinamente, incorporándose. Del fuego no quedaban más que rescoldos. La vieja buhonera dormía con los pies cubiertos por chales y harapos, tan próxima al fuego como podía. No estaban solas en la sala. La doncella de compañía dormitaba en un banco, arropada con una capa y un chal. El resto de los sirvientes se habían ido a la cama.
¿Llevaba media noche adormecida junto al fuego y lo había soñado todo? Despertó a la doncella de compañía, que se fue rezongando a su cama, dejando a la vieja buhonera dormir junto al fuego, y Grain se dirigió tiritando hacia su aposento, tendiéndose junto a Morgana y abrazándola con fuerza, como para ahuyentar aquellas temerosas fantasías. Llegó el invierno. Con crudeza, no había mucha madera para quemar en Tintagel, solo una especie de roca que ardía, pero humeaba endemoniadamente, ennegreciendo puertas y techos. A veces quemaban algas secas que hacían que todo el castillo oliese a pescado muerto, como el mar cuando hay marea baja. Y por último, comenzaba a haber rumores de que los ejércitos de Uther se acercaban a Tintagel, preparados para cruzar los grandes páramos. En condiciones normales, el ejército de Uther podía someter a los hombres de Gorlois, pero ¿y si sufrían una emboscada? Uther no conocía el territorio. Se sentiría bastante amenazado por el agreste y desconocido terreno, sabiendo que los ejércitos de Gorlois estarían agrupándose junto a Tintagel. ¿Uther no esperaría una emboscada tan cerca? No podía hacer nada, salvo esperar. Era el sino de la mujer. Sentarse en el hogar, fuese castillo o cabaña. Así había sido desde la llegada de los romanos. Antes, las tribus celtas seguían los consejos de las mujeres. Y muy al norte existió una isla de guerreras que fabricaban armas y enseñaban a los jefes guerreros a usarlas. Y Grain permaneció despierta noche tras noche, pensando en su marido y en su amante, si puede llamarse así a un hombre con el que ni siquiera se ha cruzado un beso, pensó. Uther había jurado que llegaría hasta ella mediado el invierno, pero ¿cómo iba a cruzar los páramos y escapar de la trampa de Gorlois, que andaba al acecho? Si fuera una hechicera o una sacerdotisa como Vivian, había oído muchas historias en las que el mal estaba implicado en las prácticas de brujería mediante las cuales se trataba de influenciar en la voluntad de los dioses en beneficio de la voluntad propia. ¿Era entonces bueno permitir que Uther fuese detenido y sus hombres muertos? Se dijo que Uther tendría espías y exploradores y no necesitaría la ayuda de ninguna mujer. Aún así, sentía con desconsuelo que podía hacer algo mejor que sentarse a esperar. Pocos días antes de la noche del solsticio de invierno, se desencadenó el azote de una tormenta que duró 2 días, y fue tal su fuerza que Igraine pensó que nada que no lo lograra guarecerse como un conejo en su madriguera sobreviviría en los páramos. Incluso bajo la protección de los muros del castillo, la gente se apiñaba junto a los escasos fuegos y escuchaba temblando el rugir del viento. Durante el día era tal la oscuridad que Igraine ni siquiera podía ver lo suficiente para hilar. Las provisiones de Teas eran tan limitadas que no se atrevía a abusar de su uso por temor a agotarlas prematuramente, ya que aún quedaba por soportar buena parte del invierno. Por tanto, la mayor parte del tiempo se sentaban a oscuras y ella trataba de recordar viejas historias de Avalon para tener a Morgana entretenida y callada, y a Morgause lejos del enojoso aburrimiento y el cansancio. Mas, cuando finalmente la niña y la joven caían dormidas, se sentaba envuelta en la capa ante los restos del pequeño fuego, demasiado tensa para acostarse, sabiendo que en caso de hacerlo, yacería insomne tratando de penetrar con sus ojos la oscuridad, intentando enviar sus pensamientos a los bandos situados entre ¿dónde? A Gorlois para descubrir a dónde le había conducido su traición, porque era una traición. Había jurado aliarse con Uther como rey supremo y luego, a causa de sus celos y desconfianza, roto su palabra.
o a Uther, que trataba de acampar en aquellos desconocidos páramos azotados por la tormenta, perdido, cegado. ¿Cómo podría alcanzar a Uther? Trató de reunir todos los recuerdos del breve adiestramiento en magia recibido cuando era una muchacha en Avalon. El cuerpo y el alma, le enseñaron, no están firmemente unidos. En el sueño, el alma abandona el cuerpo y va hacia el país de los sueños, donde todo es ilusión y desatino, y a veces los druidas avanzados al país de la verdad, a donde la dirección de Merlín la llevó en aquel sueño. Una vez estaba dando a luz a Morgana y los dolores parecían eternizarse. Abandonó momentáneamente su cuerpo para verse desde arriba, un ser atormentado, rodeado de comadronas y asistido por sus mujeres. Mientras flotaba, exaltada y ajena al dolor, luego alguien se inclinó sobre ella, diciéndole con premura que debía esforzarse más, porque ya podían ver la cabeza del niño. Entonces retornó, encontrándose con un renovado dolor y un feroz encono que había olvidado. Pero sí pudo hacerlo entonces, también podría hacerlo ahora. Temblando bajo la capa, Igraine miró al fuego, culminándose con toda su voluntad a estar en otra parte. Lo consiguió. Parecía hallarse ante sí misma, su entera conciencia agudamente enfocada. La diferencia principal era que ya no seguía escuchando el salvaje embate de la tormenta contra los muros del castillo. Evitó mirar atrás, porque le habían dicho que cuando se abandona el cuerpo nunca debe hacerse, o éste atraerá hacia sí al alma. Pero de alguna manera veía sin los ojos cuanto la rodeaba, sabiendo que su cuerpo seguía inmóvil ante las agonizantes brasas. Ahora que lo había realizado, se estremeció al pensar. Primero debía haber avivado el fuego, pero sabía que si regresaba a su cuerpo nunca tendría el coraje de volver a intentarlo. Pensó en Morgana, el lazo viviente entre ella y Gorlois. Aunque ahora él la rechazara, hablando mordazmente de la niña, el lazo seguía ahí y podía encontrar a Gorlois si lo buscaba. Incluso cuando este pensamiento se formó en su mente, ella estaba en otra parte. ¿Dónde estaba? Hubo un destello procedente de una pequeña lámpara, y junto a la débil luz vio a su marido, rodeado por un grupo de cabezas, hombres reunidos en una de las pequeñas cabañas de piedra de los páramos. Gorlois estaba diciendo: he luchado junto a Uther durante muchos años con Ambrosius, y si en algo le conozco, él contará con el valor y la sorpresa. Su gente no tiene experiencia sobre el clima de Cornwall y no se les ocurrirá que, aunque el sol esté oculto tras la rugiente tormenta, todo quedará despejado después de la medianoche. Así pues, no se moverá hasta el amanecer y saldrá en el momento en el que el sol esté sobre el horizonte, esperando caer sobre nosotros a hora temprana. Pero si podemos rodear su campamento durante el tiempo que ha de transcurrir desde que el cielo se despeje hasta el alba, podemos sorprenderlos mientras levantan el campamento. Se hallarán preparados para la marcha, no para la batalla. Con un poco de suerte podemos capturarlos antes de que usen las armas. Una vez que el ejército de Uther sea desmantelado, si él logra sobrevivir, volveré la espada alejándose de Cornwall, para nunca más volver. Al débil resplandor de la luz, Igraine vio a Gorlois enseñando los dientes como un animal, y si muere, sus ejércitos se diseminarán como una colmena cuando han matado a la reina. Igraine retrocedió, incluso incorpórea como un espectro. Le pareció que Gorlois debía estar viéndola flotando ahí. De hecho, levantó la cabeza frunciendo el ceño y se rascó la mejilla. He sentido una ráfaga de aire. Hace frío aquí, murmuró.
¿Y qué tiene de extraño? Aquí hace tanto frío como en una fosa, con la nieve cayendo como lo está, masculló uno de sus hombres. Pero aún antes de que hubiera terminado de pronunciar las palabras, Igraine se marchó, flotando en un limbo incorpóreo, tiritando, resistiendo el fuerte impulso de volver a Tintagel. Ansiaba la sensación de la carne, del fuego, y no deseaba vagar entre mundos, como el aleteante espectro de un muerto. ¿Cómo podría llegar a Uther para advertirlo? No había vínculo entre ellos. Ni siquiera había cruzado con él un beso de pasión que, al atar sus envolturas carnales, pudiera vincular al incorpóreo espíritu que era ahora. Gorlois la había acusado de adulterio, e Igraine volvió a desear ardientemente que hubiera sido cierto. Permanecía ciega en la oscuridad, incorpórea, situada en ninguna parte, y sabía que el destello de un pensamiento bastaría para devolverla a la estancia de Tintagel, donde su cuerpo, atenazado y aterido, se hallaba laxo ante el mortecino fuego. Pugnó por continuar en aquella angustiosa y cegadora oscuridad, debatiéndose, implorando en silencio: «Dejadme llegar a Uther», sin saber que las extrañas leyes del mundo en que se hallaba ahora lo hacían imposible. En su cuerpo actual no tenía vínculos con Uther, pero mi vínculo con Uther es más fuerte que el de la carne, porque ha perdurado más de una vida. Y Igraine se sintió a sí misma discutiendo con algo impalpable, como si apelase a un juicio superior al que fuera que propugnaba las leyes de esta vida. La oscuridad semejaba presionarla y sintió que no podía respirar, que en alguna parte ahí abajo el cuerpo abandonado se estaba helando y le faltaba el aliento. Algo en su interior clamó: «Vuelve, vuelve. Uther es un hombre maduro y no necesita tus cuidados». Y ella misma contestó, luchando por permanecer donde estaba: «Es solo un hombre, no está a salvo de traiciones». Ahora la opresiva oscuridad se hizo aún más profunda, e Igraine supo que no miraba a su ser propio e invisible, sino a algún otro. Aterida, tiritando, torturada, no escuchaba con los oídos de su cuerpo, sino percibiendo con cada nervio de su ser un mandato: «Regresa, debes regresar, no tienes derecho a estar aquí. Las leyes fueron promulgadas y establecidas, no puedes seguir aquí sin una pena». Se oyó decir a la extraña oscuridad: «Si debo, pagaré la pena exigida». «¿Por qué pretendes ir donde está prohibido?». «Debo advertirle», repuso frenética, y entonces, de súbito, como una mariposa que extendiera sus alas al salir del capullo, algo en ella, que era más fuerte que ella misma, se abrió desplegando sus alas, y la oscuridad circundante desapareció, y la pavorosa sombra que la rodeaba no fue más que una figura velada, una mujer, una sacerdotisa, pero no la diosa ni la vieja y corva muerte. «Igraine», dijo con firmeza, «estamos vinculados y juramentados vida con vida, y aún más allá de esta. No tienes derecho a prohibírmelo». De repente, Igraine notó que en brazos se hallaban enroscadas las serpientes doradas que viera en el extraño sueño del anillo de piedras. Levantó los brazos y habló en un extraño lenguaje. Nunca pudo posteriormente recordar más de media sílaba, solo algo que comenzaba con un gran «ah» y que era una palabra poderosa. Ni supo cómo la palabra llegó hasta ella en tan extrema circunstancia, a ella que ni siquiera había sido sacerdotisa en su presente vida. La severa figura que estuvo ante ella desapareció, e Igraine vio luz, una luz como la luz del sol al amanecer. No, era una tenue luz,
una tea sujeta toscamente a una delgada asta en un tocón de madera, no más que un destello en las frías tinieblas de una pequeña cabaña de paredes de piedra, derruida y burdamente reparada con fardos de cañaveras, pero a causa de alguna curiosa e inexistente luz, o quizá inmaterial. Podía ver sin usar sus ojos en la oscuridad. Pudo distinguir varias caras en la penumbra, caras que estuvieron cerca de Uther en Londinium, reyes, jefes y soldados, exhaustos y ateridos, se acurrucaban en torno a la escasa luz como si el oscilante fuego pudiese calentarlos de algún modo, y Uther estaba entre ellos, sombrío y fatigado, las manos sangrándole a causa de los sabañones y el sayo de lana cubriéndole la cabeza y la barbilla. Aquel no era el orgulloso, el regio amante que contempló en su primera visión, ni el torpe y desmañado joven que entrara en la iglesia molestando a los presentes. Pero aquel hombre cansado y macilento, de pelo húmedo y desordenado, y rostro enrojecido por el frío, le resultaba más real, más atractivo que antes, y Grain sintió lástima y deseó rodarlo con sus brazos para protegerlo. Tuvo la sensación de haber gritado «¡Uther!». Supo que él la oyó porque le vio levantar la cabeza, escudriñando todo el gélido refugio, temblando como si un frío viento le hubiese tocado. Luego vio, a través de las capas y sayos que envolvían su cuerpo, las serpientes enroscadas en sus brazos. No eran reales, se retorcían como si estuviesen vivas, como ninguna serpiente jamás conocida por la humanidad hubiera abandonado su madriguera con tan mal tiempo, pero las vio, y de alguna manera Uther la vio a ella también. Abrió la boca para hablar, mas ella le acalló con un imperativo gesto. «Debéis moveros y aprestaros a marchar o estaréis condenado». El mensaje no se formó en su mente como palabras, pero sabía que había ido directamente desde su mente a la de él. La nieve cesará de caer tras la medianoche. Gorlois y sus soldados piensan que permaneceréis aquí y caerán sobre vosotros. Debéis estar preparado para afrontar el ataque. Las palabras sin sonido le apremiaron, terminando con los últimos restos de la fuerza de ella, mientras se formaban, y Grain se apercibió de que la fuerza de voluntad que la había llevado hasta ahí, atravesando el golfo, contra las leyes de este mundo, desaparecían. No estaba avesada en tal tarea y se resistió, sin querer dejarle con aquella advertencia no pronunciada. ¿La creerían? ¿Se prepararían para enfrentarse a Gorlois o permanecerían ahí, inmóviles en la oscuridad tras la tormenta, y Gorlois los sorprendería como un zorro a las gallinas en el gallinero? Pero no podía hacer más. Un frío mortal, el desmayo de la fatiga extrema se hicieron presentes. Sintió que se desvanecía en el frío y en las tinieblas, como si la tormenta invadiera todo su cuerpo. Yacía en el suelo de piedra, ante las cenizas del fuego. Sobre ella soplaba un viento helado, como si la tormenta que le persiguiese durante toda su visión se desencadenara también ahí, dentro de su cuerpo. No, no era eso. Los póstigos de madera de la habitación se habían abierto con el agónico frenesí de la tormenta. Estaban golpeteando y cortinas de fría lluvia entraban en la estancia. Tenía frío, tanto que le pareció que nunca volvería a moverse, que yacería ahí, helándose hasta que la invadiera gradualmente el sueño de la muerte. En aquel momento no le importó. Tiene que haber algún castigo por romper el tabú. Esa es la ley. He hecho algo prohibido y no puedo salir indemne. Si Uther ha conseguido salvarse,
lo acepto, aunque tal castigo sea la muerte. Y efectivamente, ovillándose y procurando protegerse con el insuficiente abrigo de la capa, presintió que la muerte sería misericordiosa, al menos le evitaría el frío. Pero Morgana, que dormía en el lecho cercano a la ventana, se helaría o acaso cogiese una pulmonía si ésta no se cerraba. Y Grain no hubiera podido moverse por su propio bien, pero por su hija y su inocente hermana se obligó dolorosamente a moverse, a hacer que las manos y los pies entumecidos volvieran a la vida. Torpemente, desplazándose como si estuviera borracha, fue dando tumbos hasta la ventana y pugnó con las heladas manos para cerrarla. Por 2 veces se la arrebató el viento de entre los dedos y se oyó sollozar mientras volvía a intentarlo. No lo sintió, pero supo que se había roto una uña en su lucha con el póstigo que se le resistía como si fuese un ser vivo. Finalmente, aferrando el cierre entre las manos, lo trabó en un supremo esfuerzo, pillándose un dedo frío y azul con el marco al cerrar la falleba. Seguía haciendo frío en la habitación, un frío glacial, y estaba segura de que, sin el fuego, Morgana y también Morgause enfermarían. No deseaba más que tenderse en la cama entre ellas, todavía envuelta en la capa, para calentarse con sus jóvenes y cálidos cuerpos. Pero aún faltaban horas hasta el amanecer, y había sido ella quien había dejado desatendido el fuego. Tiritando, arrebujándose en la capa, cogió un cazo del hogar y bajó las escaleras, sintiendo los pies doloridos cuando golpeaban en la piedra. En la cocina, 3 sirvientas se arracimaban junto al hogar. Hacía frío allí y un hirviente puchero colgaba de un largo gancho sobre el fuego, atole para la comida de la mañana. Sin duda, era su cocina y su atole, y Grain introdujo una taza en el puchero y tomó del caliente contenido de gachas sin sal. Luego llenó la sartén de carbones al rojo y la tapó. Sujetándola con un pliegue de la falda, volvió a subir las escaleras. Se encontraba débil y temblorosa, pese a la bebida caliente, estremeciéndose con tal violencia que temió caer. No debo caer, porque si lo hago nunca volveré a levantarme y la sartén prenderá fuego a algo. Se acuclilló frente al apagado hogar de su habitación, percibiendo que grandes temblores sacudían su cuerpo y que el dolor oprimía su pecho. Mas ya no tenía frío, el calor la inundaba. Alimentó los carbones pacientemente con trozos de yesca del arcón, después con palitos, y, por fin, los leños prendieron chisporroteante hasta el techo, y Grain tenía tal calor ahora que se desprendió de la capa y fue tambaleándose al lecho. Levantó a Morgana y se tendió con la niña entre los brazos, pero no sabía si para dormir o para morir. No, no estaba muerta. La muerte no provoca tales sacudidas y escalofríos. Era consciente de que había yacido durante mucho tiempo envuelta en paños calientes que, al enfriarse, le quitaban y renovaban, de que le hacían tragar bebidas calientes, a veces nauseabundas mezclas de hierbas contra la fiebre y en otras fuertes licores con agua caliente. Días, semanas, años, siglos pasaron por ella mientras permanecía temblando, ardiendo y sufriendo a causa del horroroso menjunje que le hacían tragar, estando demasiado débil incluso para vomitarlo. Una vez, Morgause, acercándose, le preguntó enojada: «Si estabas enferma, ¿por qué no me despertaste para que avivase el fuego?». La oscura figura que se había opuesto a su viaje estaba en un rincón de la estancia,
y ahora Igraine pudo ver su rostro. Era la corva muerte, que guarda las puertas de lo prohibido y ahora la castigaría. Morgana fue a verla con la carita sombría y asustada, e Igraine quiso sosegarla, pero estaba demasiado débil para hablar. Y Uther también se hallaba ahí, aunque le parecía que nadie podía verle y no era decoroso pronunciar ningún nombre salvo el de su esposo. Nadie pensaría mal de ella si decía el nombre de Gorlois, pero aunque se estuviera muriendo, no deseaba pronunciar el nombre de Gorlois. Nada quería de él, ni en la vida ni en la muerte. ¿Había traicionado a Gorlois con aquella brujería prohibida? ¿O fue un sueño tan solo, no más real que el intento de advertir a Uther? ¿Lo había salvado? Le parecía estar vagando nuevamente por gélidos espacios, procurando ciegamente obligarse a cruzar la tormenta para dar el aviso. En una ocasión, el padre Columba se le acercó murmurando en latín y se puso frenética. ¿Con qué derecho venía a molestarla cuando no podía defenderse? Había realizado brujerías y según sus cánones era una mujer maligna. Por tanto, habría ido a condenarla por traicionar a Gorlois, a vengar a su señor. La tormenta volvió azotándola y deambuló interminablemente en medio de ésta, tratando de encontrar a Morgana, que se había perdido. Pero solo Morgause se hallaba ahí, ostentando la corona de los reyes supremos de Bretaña. Luego Morgana apareció en la proa de una barca que, atravesando el mar estival, se dirigía a las costas de Avalon. Morgana vestía ropas de sacerdotisa, las que pertenecieron a Vivian. Después, todo fue oscuridad y silencio. Los rayos del sol entraban en la habitación cuando despertó, descubriendo que no podía incorporarse. «Quedaos quieta, señora mía», dijo Isota. «Dentro de un momento os traeré vuestra medicina». Y Igraine respondió, sorprendida de poder susurrar todavía: «Si he sobrevivido a vuestros brebajes, probablemente sobreviviré a esto también». ¿A qué día estamos? Solo faltan 10 días para el solsticio de invierno. Y en cuanto a lo que sucedió, señora mía, todo lo que sabemos es que debió apagarse el fuego de vuestra habitación durante la noche y abrirse las ventanas. La dama Morgause afirma que despertó al oíros cerrarlas y que luego salisteis, volviendo con una sartén, pero nada dijisteis cuando avivabais el fuego, y no supo que estabais enferma hasta la mañana, cuando ardíais de fiebre sin reconocer ni a ella ni a la niña. Era aquella una sencilla explicación, pero Igraine creía que su enfermedad había sido provocada por algo más, un castigo por su intento de practicar brujerías más allá de sus facultades, de forma que el cuerpo y el espíritu quedaron vaciados de forma casi irrecuperable. ¿Qué ha sido de...? Igraine se detuvo. No podía preguntar por Uther. ¿En qué estaría pensando? ¿Hay noticias de mi señor duque? Ninguna, señora mía. Sabemos que hubo una batalla, pero no llegarán noticias hasta que los caminos se despejen tras la gran tormenta, dijo Isota. Mas ahora no debéis seguir hablando, señora, sino tomar atole caliente y procurar dormir. Pacientemente Igraine se tomó las cachas calientes que le ofrecieron y se durmió. Las noticias llegarían a su debido tiempo.